¿Quieres saber cuáles son los beneficios de incorporar la meditación en el coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero a ver, ¿es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos en el internet? Bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, ya nos iremos conociendo, pero también vas a ver que preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas relacionados con la motivación para darnos ánimo todos los días. Y bueno, si tú te dedicas al coaching profesional o tienes pensado hacerlo en el futuro, por supuesto que es importante que puedas diferenciarte en el mercado con el fin único de que puedas brindarle el mejor servicio a tus clientes en tu mercado local. Así que por esa razón la educación es continua y es importante continuar estudiando, preparándonos y viendo cuáles son diferentes ideas y estrategias que podemos implementar precisamente en nuestra práctica para poder hacer esa diferencia con nuestros clientes. Y una de esas ideas es incorporar la meditación dentro del coaching profesional. Por supuesto que seguramente tú ya has escuchado que la meditación es excelente, que la meditación es muy buena y es una práctica que por supuesto todo el mundo ha hablado de ellas y seguramente tú ya la llevas a cabo o has estado pensando en practicarla. Pues la meditación, por supuesto, es una actividad milenaria, es una actividad que nos ayuda a todos los seres humanos a que en estos minutos de meditación podamos relajar la mente, podamos concentrarnos, podamos tener esos espacios y un momento con nosotros para poder callar la mente, para poder analizar esos pensamientos o esas ideas que queremos ver manifestadas en el futuro o incluso simplemente para relajarnos y para tener mayor conciencia y estar plenamente presente en las actividades que estamos haciendo todos los días. Así que por esa razón, utilizar la meditación dentro del coaching profesional es una excelente idea. Como tú ya lo sabes, coaching es un acompañamiento profesional en donde tú vas a brindar esa compañía a otra persona para que ese otro pueda modificar comportamientos, creencias limitantes, pensamientos, paradigmas, actitudes o simplemente, si no hay ningún problema que resolver o algo que modificar, probablemente solamente establecer metas muy puntuales a donde la persona quiere llegar. Bueno, pero no tiene por qué hacerlo sola. Ahí es donde entra esta práctica del coaching. Ese acompañamiento profesional es precisamente para ayudarle a que la persona se mueva de un estado inicial a un estado deseado. Así que cuando incorporamos las dos prácticas, tanto la meditación como el coaching, pues tenemos un resultado increíble, porque por un lado estamos utilizando todos los beneficios que ofrece la meditación, pero por otro lado lo estamos llevando a la práctica del coacheo profesional. Así que, por supuesto que el primer beneficio que te diría de implementar la meditación todos los días es, primero que nada, en tu práctica, coach. Así que lo primero es que tú vas a poder practicar la conciencia plena o el famoso mindfulness. ¿Y para qué es necesario poner en práctica la conciencia y tener plena conciencia de lo que estamos experimentando día con día? Bueno, por supuesto que la mayoría de las personas podemos estar brincando del pasado al futuro, del pasado al futuro, del futuro al pasado, pero difícilmente nos enfocamos en el momento presente. A veces, y mira, yo te lo digo en mi práctica de coaching, a veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr, en la persona que queremos ser, en lo que queremos ganar, en esas metas que queremos lograr, que a veces se nos olvida que hoy simplemente está pasando el día y que hoy estamos tú y yo aquí revisando esto y que hoy es una maravillosa oportunidad para sentirnos bien. Así que la conciencia plena es una invitación, es una bonita invitación para vivir el momento presente, para acordarnos que el día de hoy se está quedando literalmente nuestra vida en estas 24 horas del día. Así que, por supuesto que el vivir con conciencia plena es una práctica que deberíamos idealmente de incrementarla y de mirarla frecuentemente.
Así que el incorporar la meditación en el coaching te va a ayudar, primero que nada, a que tú puedas mantener esa conciencia plena, a que puedas estar conectado con tu momento presente y por supuesto, claro que también vamos a mirar hacia el futuro y por supuesto que vamos a construir todos esos sueños y vamos a seguir construyendo nuestros proyectos, nuestras metas, pues para llegar hacia ese estado deseado que tanto queremos, pero sin olvidarnos del momento presente. El siguiente beneficio es que incorporar la meditación en la práctica del coaching te va a ayudar a que, por supuesto, tú puedas tener la oportunidad de practicar la autoconciencia personal. Una cosa es la autoconciencia en el mundo como parte de todo lo que experimentamos todos los días, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a hacer autoconciencia personal? Es decir, a mirar cuál es el tipo de pensamientos que entretenemos la mayoría de las horas del día, cuáles son como esas emociones que experimentamos o cuáles son esas conversaciones que tenemos con otros. Bueno, esa autoconciencia personal nos va a ayudar a que si implementamos la meditación en el coaching, pues podamos modificar todo aquello que no nos ayuda. Así que si tú dentro de la práctica del coaching incorporas la meditación como un ejercicio regular diario, esto te va a ayudar a que puedas modificar todo aquello que no te agrega valor y por supuesto a que te quedes con lo que te sirve más. El tercer beneficio de implementar la meditación dentro del coaching profesional es apagar el diálogo interno. Y aquí, ¿por qué es importante? Si dejamos los pensamientos que no nos ayudan, los dejamos a que se repliquen una y otra vez en nuestra mente, si no tenemos cuidado o le prestamos atención, eso se puede convertir en una creencia limitante o en aquellas creencias que de pronto pueden ser obstáculos que nos impiden progresar hacia nuestras metas. Por esa razón, la meditación es el medio perfecto para que al poner en práctica estos ejercicios y estos pequeños minutos del día, pues nosotros podamos apagar esos pensamientos que no nos ayudan y modificarlos por pensamientos que nos agregan valor. Así que el implementar la meditación en el coaching también nos va a ayudar para apagar el diálogo interno. El cuarto beneficio de implementar la meditación y unos pocos minutos con eso es suficiente, nos va a ayudar a reducir estrés y a superar obstáculos. Por supuesto que en ocasiones estamos llenos de estrés porque tenemos una y otra actividad al mismo tiempo o a veces ya no sabemos si es el mismo día repetido por todo el mes porque todas las rutinas se parecen y es lo mismo y estamos completamente fastidiados del día. Bueno, si estás experimentando situaciones como esas, es importante saber que la meditación nos ayuda precisamente para, pues, obtener todos estos beneficios y además poder reducir los niveles de estrés. Por supuesto que el estrés es bueno, no me malinterpretes. Hay estrés que nos ayuda muchísimo para mejorar la calidad de todas aquellas acciones que estamos llevando a cabo y de poder poner mayor atención hacia las metas y hacia esas cosas hacia donde nos queremos dirigir, pero cuando es en exceso, el estrés ya se vuelve dañino, ya se vuelve tóxico y por supuesto que eso no nos ayuda. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay diferentes formas para reducir el estrés, pero incorporar la meditación dentro de la práctica del coacheo es algo muy bueno porque te va a ayudar a ti a que puedas reducir esos niveles de estrés, a que te puedas centrar en el momento presente y a que puedas apreciar todas las cosas buenas que sí tienes. Así que si de repente se te presenta algún obstáculo, el llevar a cabo estos ejercicios de meditación te van a ayudar a que tú puedas identificarlos fácilmente, a que los pongas en la mesa y entonces trabajes un plan para darles la vuelta. Y por último, el beneficio que considero que es más importante y que se conecta precisamente con tu cliente y con el servicio que das a tus clientes es que al incorporar estos minutos de meditación en tu práctica de coaching te va a ayudar a conectar más rápidamente con las personas que te rodean, especialmente con tus clientes. ¿Por qué razón? Porque este beneficio es el más importante de todos. Nosotros, todos los que nos dedicamos al coaching profesional, estamos aquí porque queremos
queremos servir a los demás, porque queremos ayudar a que otras personas logren sus metas, a que logren mirar cosas que quieren modificar o a superar problemas. Por esa razón, el coaching profesional, cuando va de la mano con este tipo de ejercicios, como lo es la meditación, pues nos va a ayudar a incrementar esa conexión que tenemos con nuestros clientes, porque si estamos más interesados en el momento presente, si estamos más concentrados, si apagamos el diálogo interno y por otro lado estamos cultivando esa alegría y esa felicidad de nuestro trabajo diario, pues eso va a hacer que tengamos esa mejor conexión y estemos en mejor armonía y sintonía con nuestros clientes. Así que por esa razón, si lo llevamos a la práctica de forma regular, eso va a hacer que podamos ser más versátiles y al mismo tiempo que seamos empáticos y podamos ponernos en los zapatos de nuestros clientes para evitar juicios que no ayudan, pero más bien para hacer equipo con la otra persona, y haciendo equipo con ese otro ya vamos a estar dos personas enfocados hacia la meta de lo que quiere nuestro cliente, y eso es precisamente el espíritu de todo coaching profesional, es lo que queremos y es precisamente lo que queremos con nuestra profesión, poder servir a los demás. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son los principales beneficios de incorporar la meditación en el coaching profesional. La última cosa que te diría es que el tiempo es el que tú consideres apropiado. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos o el tiempo que tú consideres apropiado para dejar ese espacio contigo y regalarte esos minutos para meditar, para estar en paz, y vas a ver cómo esa pequeña práctica poco a poco va a ir elevando la calidad de tu práctica del coaching profesional. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Estos son los beneficios de incorporar la meditación en el coaching y aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.